Ella era la más joven en el campo de tiro, sin insignia, sin reputación, solo con un Barrett 050 prestado y una carpeta llena de datos del viento. Los francotiradores veteranos apenas la reconocían. Uno se rió. Ese récord es más viejo que ella. Pero tomó posición. Se ajustó con calma. Un disparo. Impacto directo. 3.540 metros. Nadie aplaudió. Solo revisaron el libro de registros y se congelaron cuando su nombre apareció impreso junto al nuevo récord. Devolvió el rifle sin decir una palabra y se fue. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, considera suscribirte para más relatos de héroes no reconocidos. La niebla matutina se aferraba a las instalaciones de entrenamiento de tiro avanzado de Fort Blackwood, mientras Ren Tannhauser se dirigía por el campo de tiro. A diferencia de los otros con su equipo personalizado y parches de unidad, ella solo llevaba una carpeta desgastada llena de gráficos de datos del viento meticulosamente organizados. Su cabello castaño rojizo estaba recogido bajo una gorra simple. Su uniforme de combate carecía de cualquier insignia o decoración. En la parte de atrás de la reunión matutina, sintió las miradas sin reconocerlas. El sargento mayor Kaslov, con el rostro marcado por cicatrices ganadas en conflictos que la mayoría de los tiradores más jóvenes solo habían leído, delineó los parámetros para su próxima misión de extracción. Esta operación requiere precisión más allá de los parámetros estándar, explicó Kaslov, su voz ronca por años de gritar sobre el fuego de armas. Necesitaremos fuego de cobertura desde posiciones previamente consideradas más allá del rango efectivo. El teniente Ambrose, con su experiencia olímpica de tiro y perfeccionismo técnico, estudió los mapas topográficos con intensa concentración. Junto a él, el especialista Drake se recostó en su silla con la confianza casual de alguien que había visto su nombre en los libros de récords. Solo nuestros tiradores más experimentados serán considerados para la posición principal, concluyó Kaslov, sus ojos pasando por Ren sin pausa. Cuando se distribuyeron las asignaciones de personal, Ren recibió exactamente lo que esperaba: deber de observación. Registraría las condiciones atmosféricas mientras los tiradores reales practicaban. Mientras reunía sus papeles, la voz de Drake se escuchó deliberadamente por toda la habitación. «La chica del clima piensa que es una tiradora», comentó para la risa apreciativa. Los dedos de Ren se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su carpeta. Se permitió una respiración profunda, los ojos cerrándose brevemente antes de que su expresión volviera a la neutralidad. Sin reacción, nunca una reacción. Durante la mañana se movió entre puntos de observación, documentando velocidad del viento, dirección, humedad y una docena de otras variables que podrían afectar la trayectoria de una bala. Observó, mientras incluso los veteranos luchaban con las condiciones difíciles del día. Cuando Ambrose falló su tercer disparo consecutivo al objetivo de 2.800 metros, Ren hizo una anotación. Al verla escribir, él frunció el ceño. ¿Algo que compartir con la clase? La desafió. El viento en tu posición se lee diferente que en el objetivo, dijo ella en voz baja. Hay una corriente cruzada en el marcador de media distancia. Ambrose se dio vuelta sin reconocimiento, pero ajustó su siguiente disparo usando casi exactamente la corrección que ella habría sugerido. Acertó al objetivo, pero no dijo nada. Al mediodía la frustración impregnaba el campo de tiro. Incluso Drake, cuyo disparo récord de 3.400 metros le había ganado un estatus casi legendario, no podía mantener consistencia a distancias extremas. Las condiciones fueron consideradas imposibles para intentos de récord, aunque nadie admitiría la derrota tan directamente.
Wren continuó su trabajo silencioso, invisible excepto cuando alguien necesitaba las últimas lecturas atmosféricas. Pero aquellos que podrían haber notado habrían visto sus ojos no en su carpeta, sino estudiando la técnica de cada tirador, haciendo mentalmente los ajustes que ellos perdían, calculando los disparos que no podían completar. El viento de la tarde se intensificó mientras las nubes se reunían sobre las montañas distantes. Wren registró la caída de presión barométrica, calculando cómo afectaría las trayectorias de largo alcance. Los veteranos se agruparon cerca del cobertizo de equipo, voces bajas pero tensas mientras discutían la próxima misión. 3000 metros mínimo, decía Ambrose, en terreno montañoso con patrones de viento impredecibles. «El general quiere certeza», respondió Kozlov. «Un disparo, una muerte desde una posición que dé a nuestro equipo de extracción máxima cobertura». Drake sacudió la cabeza. «Incluso en condiciones perfectas, eso está empujando el límite». Ninguno de ellos notó a Wren al alcance del oído, verificando metódicamente sus instrumentos. Su mente calculaba distancias, ángulos y variables automáticamente como su padre le había enseñado. 3000 metros era difícil, pero completamente posible con el enfoque correcto. Lo había hecho innumerables veces por su cuenta, lejos de campos de tiro militares donde podrían hacerse preguntas sobre el acceso civil a tales distancias. Llegó el descanso para almorzar y los tiradores se reunieron en la tienda del comedor. Wren se sentó sola, cuaderno abierto junto a su bandeja, haciendo cálculos adicionales basados en las observaciones de la mañana. Estaba tan absorta que no notó al teniente Ambrose acercarse hasta que su bandeja resonó frente a la de ella. «Tu corrección de antes», dijo sin preámbulos. «¿Cómo detectaste esa corriente cruzada?» Wren levantó la vista, momentáneamente sorprendida por la pregunta directa. Las banderas de viento secundarias mostraron rotación contraria comparada con los marcadores primarios, respondió. Crea un efecto espiral aproximadamente a 1500 metros hacia abajo. Ambrose la estudió con ojos entrecerrados. «¿Cuánto tiempo has estado con esta unidad?» 3 semanas, señor. ¿Y antes de eso? Varios destinos, principalmente observación y recolección de datos. Él parecía a punto de preguntar más cuando la voz de Drake resonó por toda la tienda. «Ambrose, no me digas que estás tomando consejos de tiro de la que lleva la carpeta». La expresión de Ambrose se cerró inmediatamente. Se levantó, dejando su comida a medias. «Solo verificando sus datos», dijo antes de volver a reunirse con la mesa de los veteranos. Wren volvió a su cuaderno, sin perturbarse. Estaba acostumbrada a ser desestimada, había contado con ello para su plan. El anonimato era protección, la invisibilidad era poder. Su padre también le había enseñado eso en esos últimos meses, antes de que vinieran por él. La sesión de la tarde comenzó con verificaciones de equipo y recalibración del campo de tiro. Kozlov asignó posiciones una vez más, colocando a Wren en el puesto de observación más alejado de la acción. Mientras se alejaba, escuchó a Drake bromeando con los otros. «Apuesto a que nunca ha disparado nada más grande que una pistola de servicio». Si supieran, pero lo sabrían pronto. En su puesto de observación, Wren registró meticulosamente las condiciones mientras los disparos resonaban por el campo de tiro. Los veteranos luchaban aún más en las condiciones de la tarde. Las ráfagas de viento causaban cambios impredecibles y la presión barométrica continuaba cayendo mientras el sistema de tormenta se acercaba desde las montañas. Wren observó al especialista Drake intentar su distancia récord de 3400 metros 6 veces seguidas. 6 fallos.
Su frustración era visible incluso desde su posición distante. Después de su intento final, golpeó su mano contra la barandilla de la plataforma de tiro. Kozlov pidió un descanso y los tiradores se reunieron para una sesión de estrategia. Desde su puesto, Ren podía ver su discusión animada, la tensión en su lenguaje corporal. La misión se acercaba y no estaban más cerca de la confianza en las distancias requeridas. Revisó su reloj. La sesión del día terminaría pronto. Era ahora o nunca. Empacando sus instrumentos cuidadosamente, Ren se dirigió de vuelta al campo principal donde los veteranos ya estaban guardando el equipo. Kozlov estaba revisando los datos del día con evidente decepción. «Señor», dijo, acercándose a él directamente, «me gustaría hacer un tiro de práctica». La conversación se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Kozlov la miró con sorpresa, que rápidamente cambió a escepticismo. «¿Alguna vez has disparado un Barrett 050, chica?» «No este modelo, señor», respondió con honestidad. Cerca, Drake se rió. «¿La escuchaste, Kaz? Deja que la chica de la carpeta lo intente». Ambrose, más curioso que burlón, recuperó su rifle. «Disfrútalo», dijo entregándoselo. «Solo no rompas nada». Los tiradores restantes se reunieron para observar, esperando entretenimiento breve antes de la cena. Ren los ignoró mientras preparaba metódicamente su posición, arreglando su alfombrilla de tiro en una configuración que no habían visto antes. «Eso no es reglamentario», murmuró alguien. Revisó el viento usando una técnica única de mano. Luego se estableció en una posición que era ligeramente no convencional, pero notablemente estable. Su patrón de respiración se ralentizó visiblemente, controlado de una manera que incluso Ambrose notó con respeto reticente. Drake se apoyó contra un poste, sonriendo con suficiencia. «Ese récord es más viejo que ella». Mientras Ren se preparaba para su disparo, recuerdos fragmentados parpadearon por su mente. Una versión más joven de ella misma viendo a alguien demostrar la posición de tiro apropiada. Una fotografía desgarrada de una unidad militar de la que había memorizado cada rostro. Un titular de periódico parcialmente visible en un cajón que no se suponía que abriera. Récord disputado después de misión. Empujó los recuerdos lejos, concentrándose solo en el presente. La sensación del rifle, los cálculos en su cabeza, los ajustes minuciosos para variables que la mayoría de tiradores nunca considerarían. Una respiración medida. Presión suave en el gatillo. El reporte del rifle resonó por el campo de tiro. Silencio. Cayó mientras esperaban confirmación del objetivo. Los segundos se extendieron a un minuto completo antes de que la radio chisporroteara. «Impacto directo. Centro de masa». La voz del oficial del campo tenía incredulidad. «Distancia 3.540 metros. Confirmar». Los veteranos intercambiaron miradas de shock. Kozlov agarró binoculares mientras Ambrose activó el sistema de objetivo digital. Lo imposible había pasado en un día cuando sus mejores tiradores no podían mantener consistencia a distancias mucho más cortas. «¿Confirmado?», finalmente dijo Ambrose, su voz apenas por encima de un susurro. «Eso es 140 metros más allá del récord actual». Drake se adelantó, exigiendo verificación. «Disparo de suerte. Tiene que ser». «Revisa el libro de registros», ordenó Kozlov, su expresión indescifrable. Mientras Ambrose ingresaba los datos, el sistema solicitó el nombre completo del tirador para el récord. La voz de Ren fue firme mientras declaró: «Tannhäuser, Ren E». El efecto fue inmediato. La cabeza de Kozlov se levantó bruscamente, reconocimiento destellando por sus rasgos curtidos. ¿Alguna relación con Ezra Tannhäuser? Ren no dijo nada mientras cuidadosamente devolvió el rifle a Ambrose. Luego, simplemente, «Era mi padre». La revelación golpeó a la unidad como una fuerza física.
Ezra Fantasma Tannhäuser había sido una leyenda cuyo récord de tiro de largo alcance permaneció sin desafío durante décadas, hasta su repentina desaparición, después de que una operación clasificada saliera catastróficamente mal. Sus técnicas ya no se enseñaban, su nombre raramente mencionado. La hija del fantasma, susurró Drake, usando la señal de llamada que una vez había sido hablada con reverencia. Wren no lo reconoció. Simplemente recogió su carpeta y se fue del campo de tiro, dejando silencio aturdido a su paso. Wren no miró atrás mientras se alejaba del campo de tiro, manteniendo su paso medido hasta estar segura de que estaba fuera de vista. Solo entonces se permitió relajar ligeramente los hombros, su respiración viniendo en una exhalación larga y controlada. La parte difícil estaba hecha. El nombre estaba ahí ahora, hablado en voz alta en un lugar donde había sido deliberadamente olvidado. En sus cuartos temporales, se sentó en el borde de su litera y abrió su laptop. La pantalla se iluminó con documentos clasificados que había pasado años obteniendo a través de canales que la llevarían a una corte marcial si se descubrían. Operación Longshot, la misión que había destruido la reputación de su padre y últimamente su vida. Conocía cada detalle de memoria. Había reconstruido el escenario en su mente innumerables veces. Su padre no había fallado el disparo. Se había negado a tomarlo. Un golpe en su puerta la sobresaltó. Rápidamente cerró la laptop, deslizándola bajo su almohada antes de abrir la puerta. El teniente Ambrose estaba parado allí, su expresión indescifrable. «El sargento Kaslov quiere verte», dijo, sus ojos demorándose en su rostro como si buscara rasgos familiares. «Centro de comando ahora». Wren asintió, sin revelar nada. Esto era esperado, parte del plan, aunque nunca había tenido la intención de que la revelación fuera el final, solo el comienzo. El centro de comando estaba ubicado en un edificio de concreto reforzado en el centro de la instalación. Adentro, el sargento mayor Kaslov esperaba solo, una carpeta de archivo gruesa abierta en el escritorio frente a él. No levantó la vista cuando ella entró. «Especialista Tannhäuser», dijo, enfatizando su verdadero nombre. O debería decir, especialista Lel, como declaran sus papeles de alistamiento. «Cualquiera es preciso, señor», respondió. «Lel es el nombre de soltera de mi madre. Usar credenciales falsas para alistarse es punible bajo código militar. No falsifiqué ninguna credencial, señor. Legalmente cambié mi nombre después de la muerte de mi padre». Kaslov finalmente levantó la vista, su rostro marcado imposible de leer. «¿Y tu propósito al unirte a esta unidad bajo una identidad asumida?» Wren encontró su mirada directamente. «Restaurar la verdad, señor». Por un largo momento, Kaslov no dijo nada. Luego volteó el archivo hacia ella. Adentro había fotografías, reportes y un certificado de defunción. Ezra Tannhäuser, francotirador condecorado, murió en custodia militar mientras esperaba a corte marcial. «El reporte oficial dice suicidio», dijo Kaslov, su voz cuidadosamente neutral. «¿Creíste eso?» «Nunca», respondió Wren sin vacilación. «Mi padre nunca se quitaría la vida. Fue asesinado porque sabía demasiado sobre lo que realmente pasó». Kaslov se recostó, estudiándola con nueva intensidad. «Tenías que... 16 cuando murió. 15, señor. Y en los 8 años desde entonces, te has dedicado a limpiar su nombre, cómo sus técnicas fueron clasificadas, sus métodos removidos del entrenamiento». La expresión de Wren permaneció impasible. «Me enseñó todo antes de que se lo llevaran. He practicado todos los días desde entonces en tierra privada con equipo que construí yo misma, basado en sus especificaciones. Para romper su récord».
Para probar que tenía razón, corrigió. La misión que lo arruinó, Operación Longshot, requería un disparo imposible. 3000 metros, terreno montañoso, patrones de viento impredecibles. Similar a nuestros parámetros de misión actuales, observó Kozlov. Exactamente los mismos, confirmó Wren. Por eso estoy aquí ahora. Cuando escuché que esta unidad se estaba preparando para una misión de extracción que requería cobertura de larga distancia, supe que esta era mi oportunidad. Kozlov cerró el archivo, sus manos curtidas descansando encima. Tu padre era un buen hombre, uno de los mejores tiradores con los que he servido, pero su récord fue disputado, sus métodos cuestionados. El reporte oficial declara que falló un disparo crítico que costó vidas. No falló, dijo Wren, una intensidad controlada, entrando en su voz por primera vez. Se negó a tomarlo. Había civiles en la zona objetivo, no listados en el briefing. Lo reportó, pero fue anulado. Cuando la operación procedió de todos modos, 16 civiles murieron en la extracción. Lo culparon a él. Dijeron que si hubiera tomado el disparo como se ordenó, nuestras fuerzas habrían tenido cobertura apropiada. La expresión de Kozlov cambió sutilmente. Esa es una acusación seria, especialista. Es la verdad, señor. Tengo documentación. Un largo silencio se extendió entre ellos. Afuera, el campo de tiro había quedado silencioso mientras caía la oscuridad. Finalmente, Kozlov habló. Tu disparo de hoy, 3540 metros, verificado y registrado, tocó el archivo. Eso es 140 metros más allá del récord disputado de tu padre. Nadie ha estado cerca de cualquiera de las marcas en más de una década. El disparo no fue difícil, dijo Wren en voz baja. No con cálculo apropiado y técnica. Cada tirador en este campo de tiro estaría en desacuerdo contigo, especialista. Se les enseñó el método equivocado, señor. Después de la desgracia de mi padre, sus innovaciones fueron descartadas. El militar volvió a técnicas convencionales que no consideran todas las variables. Kozlov se levantó, caminando a una caja fuerte de pared detrás de su escritorio. Entró una combinación y removió un archivo más viejo, más gastado. Este tenía sellos clasificados y advertencias de seguridad. Operación Longshot, dijo, colocándolo en el escritorio. Yo estuve ahí. ¿Sabías eso? Wren no había sabido esto. Su investigación había descubierto los detalles de la operación, pero no una lista completa de personal. No en el equipo de tiro, sino como parte de la fuerza de extracción. Vi las consecuencias. Entonces viste lo que les pasó a esos civiles. Vi una misión que salió mal en todas las formas posibles, confirmó Kozlov. El reporte oficial culpó la negativa de tu padre de proveer fuego de cobertura en el momento crítico. Dijo que su vacilación nos costó el elemento de sorpresa. ¿Y creíste eso? Los ojos de Kozlov encontraron los suyos. Creí lo que me ordenaron creer, especialista, hasta hoy. Abrió el archivo clasificado, revelando fotografías y reportes que nunca habían sido incluidos en la investigación oficial. Reconocimiento aéreo mostrando el complejo civil que no estaba en el briefing de misión. Registros de comunicación con marcas de tiempo que contradecían la línea de tiempo oficial. Y más condenatorio, órdenes firmadas por un general, ahora de 3 estrellas, negando explícitamente la solicitud de Ezra Tannhauser de abortar la misión debido a la presencia civil. Tu padre tenía razón, dijo Kozlov, su voz pesada con el peso de la verdad largo tiempo enterrada. Pero a veces tener razón te mata en este negocio. Wren miró la evidencia, emociones amenazando con romper su compostura cuidadosamente mantenida. Por 8 años había conocido esta verdad, pero nunca pudo probarla.
Ahora, viéndola confirmada en documentos oficiales, hizo que sus manos temblaran ligeramente. ¿Quién más sabe? Preguntó sobre este archivo. Nadie vivo más que yo ahora. Lo he mantenido seguro, esperando. ¿Esperando qué? No sabía hasta hoy. Kozlov la estudió con nuevo respeto. Hasta que te vi hacer ese disparo. El disparo que prueba que los métodos de tu padre funcionan. El disparo que valida todo lo que él afirmó que era posible. Un golpe en la puerta los interrumpió. Kozlov rápidamente devolvió el archivo clasificado a la caja fuerte antes de pedir entrada. El teniente Ambrose entró, seguido por el especialista Drake. Ambos hombres se veían incómodos, cambiando su mirada entre Kozlov y Wren. «Señor», comenzó Ambrose formalmente. «El equipo ha revisado los datos de disparo de la especialista Tannhauser. Es legítimo. Todos los protocolos de verificación confirman la distancia y precisión». Drake se adelantó inusualmente apagado. «También hemos revisado los registros históricos, las técnicas de su padre, las que fueron desestimadas después de su, desgracia. Coinciden con lo que observamos en su enfoque hoy». «¿Y su conclusión?», presionó Kozlov. Ambrose se enderezó. «El método Tannhauser funciona, señor. Hemos estado entrenando con técnicas desactualizadas que limitan nuestro rango efectivo». «Lo que significa», presionó Kozlov. «Lo que significa», dijo Drake a regañadientes, «que si Ezra Tannhauser afirmó que podía hacer el disparo requerido para la operación Longshot, probablemente podría haberlo hecho, y si se negó, no fue por incapacidad». Wren mantuvo su expresión neutral, pero por dentro un peso que había llevado durante 8 años comenzó a aliviarse. Esto era más de lo que se había atrevido a esperar. Vindicación de la misma comunidad que había rechazado las innovaciones de su padre. «Gracias, caballeros», dijo Kozlov. «Eso será todo por ahora». Después de que se fueron, Kozlov se volvió de nuevo hacia Wren. «El briefing de la misión de mañana es a las 6 de la mañana. Espero que estés ahí, especialista Tannhauser». «¿Señor?», cuestionó insegura de su significado. «Necesitamos el mejor tirador disponible para esta misión hoy. Probaste que eres tú». Hizo una pausa. «A menos que hayas logrado lo que viniste a hacer y planees desaparecer ahora que has hecho tu punto». La pregunta colgó en el aire entre ellos. Wren efectivamente había planeado irse una vez que hubiera roto el récord y los hubiera forzado a reconocer el nombre de su padre. Su misión personal estaba cumplida. Pero algo había cambiado cuando vio esos documentos clasificados, cuando se dio cuenta de que Kozlov había estado protegiendo la verdad todos estos años. «Estaré ahí, señor», dijo finalmente. 0600. Kozlov asintió, una sombra de sonrisa cruzando sus rasgos. «Descansa, especialista. Mañana tendrás un rifle real asignado a ti, no uno prestado». Mientras se giraba para irse, él agregó: «Tu padre estaría orgulloso, Wren. No solo del disparo, sino de tu persistencia en buscar la verdad». Afuera, el aire nocturno se había vuelto frío mientras Wren se dirigía de vuelta a sus cuartos. Las luces del campo de tiro estaban tenues en la distancia, pero podía distinguir figuras aún moviéndose, probablemente discutiendo los eventos extraordinarios del día. Su nombre, su verdadero nombre, estaría circulando ahora. Para la mañana todos sabrían quién era y por qué había venido. El secreto había terminado. Ahora venía la parte más difícil. La parte que su padre había advertido sería más difícil. Ahora que tenía su atención, ahora que había probado su habilidad más allá de toda duda, tenía que usar esa influencia para forzar un ajuste de cuentas con el pasado. La misión de mañana era solo el comienzo. El disparo que realmente importaría no era uno medido en metros, sino en el impacto que tendría en la verdad que su padre murió protegiendo.
El amanecer llegó con luz delgada filtrándose a través de la niebla montañosa. Mientras Wren se dirigía a la sala de briefing, había dormido poco, su mente ciclando a través de las revelaciones del día anterior y las implicaciones para la misión por delante. Había venido a Fort Blackwood buscando justicia para su padre, pero ahora se encontró empujada a una posición de responsabilidad que no había anticipado. La sala cayó en silencio cuando ella entró. Los ojos siguieron su movimiento a un asiento vacío cerca del fondo, pero Kaslov le hizo señas hacia adelante. La especialista Tannhauser tomará posición primaria para la operación de hoy, anunció sin preámbulos. El teniente Ambrose proporcionará cobertura secundaria. El silencio se profundizó. Drake, quien había esperado el rol de tirador principal, se tensó, pero no dijo nada. Los otros intercambiaron miradas, su sorpresa evidente, pero su disciplina manteniéndose. Kaslov activó la pantalla táctica, revelando imágenes satelitales de una región montañosa. El punto de extracción alfa está localizado aquí en este valle. Nuestro equipo necesita fuego de cobertura desde esta cresta aproximadamente 3.200 metros de la zona de extracción. ¿Condiciones del clima?, preguntó Wren, estudiando la topografía. El terreno montañoso variable crea patrones de viento impredecibles, presión barométrica cayendo, posibilidad de precipitación ligera. Los ojos de Kaslov encontraron los suyos. Similar a las condiciones que manejaste ayer y a los parámetros de misión. Ella presionó. ¿Protocolo de extracción estándar? Nuestro equipo recuperará el paquete a las 15 horas. Necesitarán rutas de entrada y salida limpias, lo que significa neutralizar cualquier presencia hostil en estas 3 posiciones. Indicó puntos en el mapa que formaban un triángulo alrededor de la zona de extracción. Wren asintió, haciendo cálculos mentales. Necesitaré posición elevada con líneas de vista claras a los 3 objetivos. Ya trazado, dijo Ambrose, adelantándose para ajustar la pantalla. Este afloramiento te da la elevación necesaria y ocultación. Mientras continuaba el briefing, Wren absorbió los detalles con enfoque practicado. Esto no era solo una misión ahora, era una prueba, no de sus habilidades de tiro que ya había probado, sino de los métodos de su padre bajo condiciones de campo reales. Los métodos que habían sido desacreditados y abandonados después de su desgracia. Cuando concluyó el briefing, el equipo se dispersó para preparar su equipo. Wren se encontró abordada por Drake, su arrogancia usual apagada. Tannhauser, dijo, usando su verdadero nombre por primera vez. Te debo una disculpa. Ella lo miró neutralmente, esperando. Dije cosas, continuó torpemente. Sobre tu padre, sobre ti. Estaba equivocado. ¿Creíste lo que te dijeron que creyeras?, dijo ella, repitiendo las palabras de Kaslov de la noche anterior. Aún así, él extendió su mano. Buena suerte ahí fuera hoy. Ella aceptó el apretón de manos, notando el respeto genuino que había reemplazado la condescendencia en sus ojos. No era por lo que había venido, esta validación de pares, pero la encontró inesperadamente significativa. En la armería, Wren recibió un rifle Barrett Point 50 calibre nuevo, modificado con las últimas modificaciones. Lo inspeccionó completamente, haciendo pequeños ajustes para adaptarse a sus preferencias. El arma era familiar en sus manos a pesar de sus diferencias con los modelos más viejos en los que había entrenado. Los principios permanecían iguales. Ambrose se unió a ella en el campo de pruebas donde ella ajustó la mira del nuevo rifle con precisión metódica. «¡Tu técnica!», observó, mientras completaba otra agrupación perfecta a 1000 metros. «No es procedimiento estándar». «No», acordó. «Mi padre desarrolló estos métodos después de estudiar miles de disparos de largo alcance
Encontró que la sabiduría convencional ignoraba ciertas variables que se vuelven críticas más allá de 2000 metros, como la rotación de la Tierra, notó Ambrose. Vi cómo te ajustaste para eso ayer. Y estratificación atmosférica, agregó ella. Diferentes capas de aire se mueven a diferentes velocidades. La mayoría de tiradores consideran el viento en su posición y tal vez en el objetivo, pero no las variaciones entre ellos. Ambrose absorbió esto con el enfoque de un verdadero técnico. Estos métodos fueron clasificados después de la situación de tu padre. Fueron suprimidos, corrigió Wren. Enterrados, no porque no funcionaran, sino porque reconocer su efectividad significaría reconocer que él tenía razón sobre otras cosas también. Antes de que Ambrose pudiera responder, Kozlov se acercó. Los transportes salen en 20 minutos. Terminen sus preparaciones. Los helicópteros los llevaron profundo en la cordillera montañosa, depositando al equipo de francotiradores en una zona de aterrizaje camuflada a 5 kilómetros de su posición final. Desde ahí, viajaron a pie, moviéndose silenciosamente a través de bosque denso, que gradualmente dio paso al terreno rocoso mientras ascendían. La posición de tiro era exactamente como había indicado el briefing. Un afloramiento natural que proporcionaba tanto ocultación como líneas de vista claras al valle abajo. Wren estableció su equipo con Ambrose como su observador, mientras el resto del equipo estableció perímetro de seguridad. «El viento está cambiando», reportó Ambrose, verificando sus instrumentos. «La presión barométrica continúa cayendo». Wren ajustó sus cálculos, marcando las actualizaciones en su libro de datos. Su mente estaba clara, enfocada en la tarea a mano. Sin embargo, parte de ella no podía evitar ver los paralelos con la misión final de su padre. Las mismas condiciones difíciles, las mismas distancias imposibles, la misma necesidad crítica de precisión. El equipo de extracción reporta listo para inserción. La voz de Kozlov llegó a través de sus comunicaciones. Esperen autorización final. Mientras esperaban, Ambrose la estudió a través de sus binoculares. No solo viniste aquí para romper un récord, ¿verdad? No, admitió Wren. Vine aquí porque sabía que esta misión venía. Mismos parámetros que Operación Longshot. Mismos requerimientos imposibles. ¿Cómo podrías haber sabido? Ella encontró su mirada brevemente. He pasado 8 años rastreando cada operación que coincidiera con el perfil de la misión final de mi padre. Cuando vi esta siendo preparada con esta unidad, supe que era a tiempo. ¿Tiempo para qué? Antes de que pudiera responder, sus comunicaciones chisporrotearon otra vez. Todas las unidades, la misión es verde. Repito, la misión es verde. Equipo de extracción insertando ahora. A través de su mira, Wren observó mientras el equipo de extracción se movía a posición en el suelo del valle. Sus movimientos eran precisos, disciplinados, invisibles para cualquiera, sin la ventaja de su posición elevada y ópticas de alta potencia. Luego, vio lo que ellos no podían. Movimiento en la línea de árboles cerca de la primera posición objetivo. No las fuerzas hostiles esperadas, sino civiles. Un pequeño grupo, tal vez 5 o 6 personas, moviéndose cautelosamente por el área. Ambrose dijo en voz baja. Cuadrante noreste, referencia de cuadrícula 045. Confirma lo que estoy viendo. Él ajustó su mira de observación. Confirmado. Civiles presentes, no en el briefing. Los paralelos ya no eran sutiles. Esta era la historia repitiéndose con precisión inquietante. El mismo escenario trágico que había destruido a su padre se estaba desarrollando otra vez ante sus ojos. Comando, aquí vigilancia, transmitió por radio usando su señal de llamada de misión. Tenemos civiles en la zona objetivo. Repito, civiles presentes en posición objetivo 1.
Siguió un silencio tenso. Luego, vigilancia, aquí comando. Inteligencia muestra ninguna presencia civil en ese sector. Proceda con la misión como se informó. Wren intercambió miradas con Ambrose, viendo la comprensión amanecer en sus ojos. Esto era exactamente lo que le había pasado a su padre. Comando, respetuosamente. Tengo confirmación visual de al menos 6 civiles en las coordenadas objetivo. Solicito retraso de misión hasta que despeje el área. Otra pausa, más larga esta vez. Vigilancia, negativo en retraso. El equipo de extracción está comprometido. Neutralice los objetivos como se informó. Esa es una orden. El momento de la verdad había llegado. Más temprano de lo que había esperado, pero exactamente como había temido. Wren calculó el disparo, su mente ajustándose automáticamente para todas las variables. Estaba dentro de sus capacidades, un disparo limpio con alta probabilidad de éxito. Pero los civiles serían atrapados en las consecuencias, tal como habían sido 8 años atrás. Su dedo descansó ligeramente en el gatillo, mientras la voz de su padre resonó en su memoria. El disparo más difícil no es el que está a la distancia más larga. Es aquel donde tienes que decidir si jalar el gatillo del todo. Vigilancia. Confirme que copió última transmisión. Presionó comando. Wren tomó una respiración profunda. Comando. Aquí, vigilancia. Estoy declinando el disparo debido a presencia civil, solicitando enfoque alternativo. La radio explotó con respuesta airada, pero Wren ya había bajado su rifle. Junto a ella, Ambrose se veía pálido, pero resuelto. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó en voz baja. Estoy haciendo exactamente lo que hizo mi padre, respondió. Lo correcto. Te harán corte marcial. Probablemente, acordó. A menos que podamos probar que los civiles están ahí y fueron deliberadamente omitidos del briefing. Ambrose consideró esto. Luego comenzó a ajustar su equipo de cámara. Documentaré todo. Obtendré evidencia clara de su presencia. Comando a todas las unidades. La radio chisporroteó otra vez. Misión abortada. Repito, misión abortada. Equipo de extracción, regresen al punto de inserción inmediatamente. Wren y Ambrose intercambiaron miradas sorprendidas. Esto no era como había pasado con su padre. Su misión había procedido a pesar de sus objeciones con resultados trágicos. Todas las unidades regresen a base. Continuó la transmisión. Vigilancia reporte directamente al centro de comando al llegar. El viaje de regreso pasó en silencio tenso. Wren esperaba ser recibida por la policía militar, ser arrestada por desobedecer una orden directa. En su lugar, encontraron a Kaslow esperando solo en la zona de aterrizaje. «Señor», comenzó formalmente, «tomo completa responsabilidad por mis acciones». «Guárdatelo, especialista», interrumpió. «Tu avistamiento civil fue correcto. Confirmación satelital llegó 5 minutos después de tu reporte. No se suponía que estuvieran ahí, pero estaban». Alivio la inundó, seguido rápidamente por sospecha. Como hace 8 años. Kaslow asintió gravemente. Exactamente como entonces, solo que esta vez tenemos evidencia corroborativa. Esta vez la misión fue abortada en lugar de proceder. Esta vez no murieron civiles. «Porque», agregó Ambrose, «porque hiciste la misma decisión que tu padre hizo». «La diferencia», dijo Kaslow, «es que hoy tu decisión fue escuchada. La de tu padre fue ignorada y luego fue culpado por las consecuencias». De vuelta en Fort Blackwood, una atmósfera diferente los saludó. Se había corrido la voz sobre el aborto de misión, sobre la negativa de Wren a tomar el disparo y sobre la posterior confirmación de su avistamiento civil. Los veteranos que se habían burlado de ella ahora la miraban con un nuevo respeto teñido con algo como asombro. En la oficina de Kaslow,
Los archivos clasificados de Operación Longshot estaban abiertos junto a los reportes de su misión abortada. Los paralelos eran innegables, el patrón claro para cualquiera dispuesto a verlo. «Estamos reabriendo la investigación del caso de tu padre», le informó Kozlov. «Con los eventos de hoy como evidencia corroborativa, podemos probar que hizo la decisión correcta, que fue preparado para tomar la culpa por el error de alguien más». Ren se paró en atención rígida, su compostura finalmente agrietándose mientras las implicaciones se hundían. 8 años de dedicación, de preparación silenciosa, de enfoque singular en limpiar el nombre de su padre, habían culminado en este momento. «El general Hayward ha aprobado una revisión formal», continuó Kozlov. «El mismo general Hayward que firmó el proceder con Operación Longshot contra las objeciones de tu padre. De repente está muy interesado en aclarar el registro ahora que circunstancias similares han sido documentadas». «Política», observó Ambrose secamente. «Nadie quiere estar en el lado equivocado de la historia 2 veces. O el lado equivocado de una investigación congresional», acordó Kozlov. «De cualquier manera, especialista Tannhäuser, el nombre de tu padre será limpiado, sus métodos serán reinstalados en los protocolos de entrenamiento y su récord estará junto al tuyo en los libros de registros». La mañana siguiente, la unidad se reunió en uniforme formal en el muro memorial, donde los nombres de francotiradores caídos estaban inscritos. Los logros notables y récords estaban listados en una placa separada, una placa que una vez había incluido el nombre de Ezra Tannhäuser antes de ser removido. Los veteranos se pararon en atención mientras Kozlov se acercó a Ren con una pequeña caja de madera y un parche de unidad que había sido guardado por años. «Tu padre siempre dijo que el tiro no se trataba de dar en objetivos», dijo Kozlov, abriendo la caja para revelar una medalla de tiro que había sido oficialmente rescindida. «Se trataba de proteger lo que importa». Mientras la unidad observaba, Ren caminó al muro memorial donde el nombre de Ezra Tannhäuser estaba siendo regrabado. Puso su mano en las letras frescas, sintiendo el corte de la verdad restaurada a la historia. «Tu disparo no fue solo un récord», le dijo Kozlov, mientras la unidad se paró en atención detrás de ellos. «Fue justicia». El sol matutino capturó las lágrimas que Ren finalmente se permitió, mientras miraba una fotografía descolorida de su padre que había llevado todos los días de su viaje. El hombre que le había enseñado que a veces los objetivos más difíciles no se miden en distancia. A veces el disparo más importante es el que te niegas a tomar.